encuentro en el Museo de Historia Natural Pablo Lorenz con Marina Porteiro, museóloga encargada de este lugar. Muchas gracias por recibirme, Marina. Un placer de que estés acá y que podamos contar un poco de la historia de este museo y de su renovación, que lo hace un museo más dinámico y más cercano al siglo XXI, a lo que son los museos del siglo XXI. Me encanta. Y bueno, antes para comenzar, contame un poco sobre Pablo Lorenz. Bueno, lo que hay que saber de este museo, primero, es que es un museo que está inserto en un monumento histórico nacional. El colegio es monumento histórico nacional y por eso tiene una doble importancia este museo, que es el Museo de Historia Natural. Lleva el nombre de Pablo Lorenz, quien formó este museo, un botánico alemán que fue traído por Nicolás Avellaneda. Nosotros tenemos acá una copia de la carta donde Nicolás Avellaneda lo nombra como profesor del colegio y también lo invita a que forme este museo en el que estamos ahora. Eso lo hace también ser el primer museo de historia natural de la provincia de Entre Ríos. Bueno, imagino que debe ser un orgullo estar hoy en este museo como museóloga en el primer museo de la provincia. Por supuesto, sí, es un orgullo enorme, es una responsabilidad también enorme poder transmitir y encontrar los caminos para transmitir el patrimonio que preserva este museo dentro de los lineamientos de la nueva museología y la museología social, ¿no? Esto tiene que ver con acercarnos a la comunidad desde otros lugares y con otras perspectivas. Bien, nombraste la renovación de este museo y tomando un poco lo que decís, bueno, contame sobre eso. Bueno, este era un museo que estaba bastante cristalizado en el tiempo. Si podemos ver, esa foto que está ahí es más o menos como yo llegué a este museo. Sin embargo, esta foto es de 1924. Cuando yo llegué estaba en las mismas condiciones y yo llegué en el 2021. Y eso me hizo replantear qué podíamos hacer para darle otra dinámica a este museo. Nos presentamos con mi compañero Carlos Fernández Balboa en una convocatoria de la Fundación Banco Entre Ríos que se llamaba Museos en Acción y ganamos esa convocatoria, lo que dio el financiamiento para poder hacer la renovación de este museo, ¿no? Por supuesto con la anuencia y la aprobación de todas las instituciones que rodean al museo porque está inserto en el colegio, el colegio pertenece a UADER, acá funciona la sede de gestión de UADER y yo soy museóloga de la sede de gestión de UADER y el colegio depende de Ciencia y Tecnología. Así que había un montón de autoridades de distintas instituciones que tenían que estar de acuerdo para que esto se llevara adelante y tuvimos la ayuda inigualable de la cooperadora del colegio, algo que quiero destacar porque fue quien llevó adelante el registro de los fondos, cómo iban a ser utilizados y el pago que había que hacer fue a través de la cooperadora, que fue una institución sumamente importante para que esto se llevara adelante dinámicamente y rápidamente. Y después de eso, cuando vean la gráfica, se van a dar cuenta que acá hubo un diseñador gráfico hermoso como Emiliano El Gurí Pereira, quien fue parte del equipo, Esteban Alba, las fotos que vean son de Esteban Alba, que es un fotógrafo documentalista, y después electricistas, carpinteros, estudiantes de museología, un gran equipo que fue parte de esta puesta en valor, porque no hay otra manera de que los museos se levanten y salgan a la comunidad si no es de forma colectiva y en equipo. Bien, ¿ese museo estaba también acá, en este espacio físico, acá en este arriba? Espacio físico acá arriba, en el mismo lugar. Esa foto es de 1924 y muchos se quedan sorprendidos, ¿no? Tanto tiempo sin ningún guión, ¿no? Sin ningún relato. Los museos son como las películas, ¿no? Tienen que tener un guión escrito y después
lo que nosotros llamamos guión museográfico, es lo que las personas ven en las películas en 3D, ¿no? Que hay vestuario, que hay locaciones. Bueno, nosotros construimos también eso que escribimos, esas narraciones que escribimos como museólogos, esos cuentos que queremos que la gente se lleve, los escribimos y después tienen que estar plasmados en el espacio en 3D, que es lo que hacemos acá. ¿Y cuánto influyó la museología, la carrera en sí, para que se pase de eso a este museo? Y muchísimo, es sumamente importante que en los museos haya museólogos, porque los museólogos tienen una perspectiva técnica sobre los museos y una perspectiva amplia y general sobre cómo tienen que funcionar y cómo se tienen que gestionar. Igual yo juego con esto de que Pablo Lorenz fue nuestro primer museólogo, porque ya él en sus cartas hablaba increíblemente, hablaba de cómo conservar, hablaba de cómo preservar, de cómo tenían que ser los montajes o cómo tenía que ser la limpieza de los espacios, ¿no? Para mí era un visionario Lorenz. Y la museología es una ciencia bastante joven dentro de todo, pero que es sumamente importante para preservar el patrimonio de todos, porque de lo que hablamos, cuando hablamos de museólogos en museos, estamos hablando de especialistas para cuidar el patrimonio y la identidad de todos, ¿no? Es algo que a veces no tenemos en cuenta, es como que tiene que haber un médico sí o sí en un hospital, en una salita. Es importante que haya un profesional que tenga una mirada técnica sobre lo que va a suceder en ese lugar. Totalmente, y bueno, la persona indicada para mostrarme y acompañarnos a recorrer. Vamos a hacer un pequeño recorrido. Bueno, Marina, ya estamos más adentro del museo. Contame, ¿qué podemos encontrar en este sector? Bueno, pasamos de hablar un poco de Lorenz y cómo era su recorrido en el territorio, cómo eran los museos en esa época, a específicamente poder contar y seguir jugando con esto de cómo eran los museos antes y cómo son ahora, y ver cómo se exhibían antes como trofeos de caza las especies en los museos, y contar un poco de su contexto, ¿no? De cómo se cuenta un poco más en profundidad qué tiene que ver con esas especies, qué significan, cómo están relacionadas con nosotros, o en las vitrinas poder hablar de cómo se exhibían las rocas antes, todas juntas, sin ningún contexto de qué son, por qué están ahí, por qué están una al lado de la otra, y del otro lado poder hablar de ellas específicamente y sobre todo de las nuestras, ¿no? De las de Entre Ríos, cuáles son, qué función cumplen, por qué están acá en el territorio. Lo mismo con las aves, ¿no? Por el territorio entrerriano pasan alrededor de 1000 aves migrando, y 400 son de acá del territorio entrerriano. Bueno, poder contar un poco de cuáles son las que habitan este territorio con un poco de poesía entrerriana, porque no todo tiene que ser ciencias duras, sino que también podemos mezclar un poco la naturaleza con la literatura, la música, y en este caso los hermanos Cuesta, que mejor que ellos para hablarnos sobre las aves entrerrianas. Bueno, ¿hay más para recorrer? Sí, obvio, por supuesto, seguime. Bueno, seguimos recorriendo, Marina, este museo hermoso, Museo de Historia Natural Pablo Lorenz, que recordemos se encuentra en el Colegio del Uruguay, en el Histórico. ¿Y qué podemos encontrar en este sector ahora? Bueno, nuestra idea primero es tener en el centro de esta sala un elemento icónico, que es la mochila que utilizaba Pablo Lorenz para salir en el territorio. Pensemos que él llegó casi hasta Bolivia recorriendo el territorio y explorándolo como naturalista, y después estuvo en la Patagonia también con otros científicos, también recolectando especies. Así que esto es su mochila, se llamaba Basculum, y era lo que utilizaban para recolectar distintas especies.
En esta sala no solo tenemos su mochila como elemento icónico y objeto destacado dentro de la sala, sino que hablamos también de él como botánico, ¿no? Que fue su profesión principal, y entonces podemos decir de él que en 1878 es el primero en dividir el territorio argentino en ecorregiones. Y cuando pensamos en el término ecorregiones, ¿no? Que es ese territorio dividido por su clima, por sus especies, por su flora y por su fauna, lo pensamos desde otro lugar, ¿no? Con unos mapas, con imanes interactivos para poder ver primero cómo eran esos mapas y cómo fue su evolución, ¿no? Después Cabrera en 1971 y luego Burckhardt en 2014 lo vuelve a dividir en las 18 ecorregiones que tenemos actualmente en el territorio argentino. Pensar también en las especies que Loren nombró, sobre todo las que nombró acá en el territorio entrerriano, como el lapacho rosado, ¿no? Que le da el nombre en homenaje a Nicolás Avellaneda, y poder hablar desde ese lugar de los beneficios que tienen los árboles en las comunidades. ¿Por qué tenemos que defender esto de tener árboles en nuestras comunidades, sobre todo en la zona urbana, los beneficios que trae, y poder también contar un poco, bueno, qué es un herbario, que era lo que se dedicaba Lorenz también, cómo se realizan los herbarios, qué pasó con parte de esos herbarios que Lorenz recolecta, que fueron enviados a la Exposición Internacional de París en 1889. Hablar un poco también de los nombres científicos, ¿no? Esto que nosotros conocemos, por ejemplo, al hornero, acá, con ese nombre, pero acá cerca en La Roque se lo conoce como caserito, ¿no? En vez de hornero. Bueno, esos son los nombres comunes, pero todas las especies tienen un nombre científico en latín, que fueron realizados ese sistema por ese muchacho Carl Linneo, ya en esa época, y hasta el día de hoy se sigue utilizando el mismo sistema, ¿no? Y poder entonces jugar desde otro lugar con, bueno, apretá un botón, a ver. Muy bien. Y entonces ahí podemos juntar la imagen con el nombre y podemos ver el nombre común, que ¿cuál es? Huemul. Y el nombre científico, Hippocamelus bisulcus. Muy bien. Hippocamelus, que significa con forma de caballo, camello, y bisulcus, que tiene cuernos. Mirá. Así que ya sabemos también por qué es el nombre científico, ¿no? Que tiene que ver con características de las especies. Esto también es para que sea un poco más interactivo con los visitantes, que puedan armar, desarmar, tocar, ¿no? Poder hablar de lo que sucede con nuestro patrimonio desde otro lugar, llevarnos el conocimiento desde otra forma. También que los museos salgan al territorio, ¿no? Pensándonos como espacios que sean extramuro, recorriendo el territorio. Por ejemplo, tenemos un proyecto que es Museos Rurales, donde con el Museo Histórico Evocativo nos acercamos a las escuelas rurales, porque muchas veces son esas escuelas las de difícil acceso a los museos, ¿no? Ya sea por cuestiones económicas, de logística o de que son de personal único. Poder pensar que el museo vaya a esos espacios para poder también generar sentido de pertenencia e identidad de lo que tiene que ver con nuestro patrimonio. Tal cual. Bueno, obviamente que hay mucho más para contar. Muchísimo más. Pero la idea es que se queden con las ganas. Obvio, y vengan a visitarlo al colegio donde está ubicado, en el primer piso. En el primer piso del colegio, sobre calle Urquiza. Así que son todos más que bienvenidos y pueden seguirnos en redes y ver nuestras actividades y qué días estamos acá y cuándo nos pueden visitar. Siempre estamos a disposición de quien quiera acercarse a conocer el museo o a realizar alguna actividad. Perfecto. Bueno, Marina, muchísimas gracias por esta recorrida y por el trabajo que haces acá en el Museo Pablo Lorenz. Muchas gracias a vos por difundir todo lo que realizan en el territorio. Gracias.